Hola alumnas y alumnos de cuarto F de bachillerato. Quisiera comenzar por agradecer tu presencia y tu paciencia en estas sesiones de Zoom. Sé que han sido momentos y cambios complicados para todos y todas. No quisiera dejar de lado la invitación o dejar de invitarte a que tratemos de ser mucho más empáticos entre todas y todos con nuestra comunidad. Creo que tanto tú como nosotros, tanto tú como alumno, alumna y nosotros como profesores y profesoras, estamos sometidos a diversas tensiones. Y hay algo que nos preocupa en medio, ¿no? Que es el hecho educativo, que es el hecho de que tú aprendas. Quisiera pedirte una disculpa a nombre del gremio, a nombre de quienes conformamos. Si en algún momento te has sentido como sobrepasado, sobrepasada por las tareas, quiero que sepas que es muy difícil también para nosotros y nosotras. Hay una pequeña tensión entre profesores y profesoras que sentimos que es muy poco lo que podemos enseñar, que tenemos que tratar de reducir al mínimo y dejar como lo esencial, y ustedes que también están sintiendo que es mucha carga de materias, que son muchas las evidencias. Creo que hay una tensión por ahí en la cual tenemos que considerar que para todos y todas la realidad es que se nos está haciendo muy complicado y que necesitamos mucha empatía, mucha empatía. Entonces invitarte a eso, ¿no? A que podamos como tratar de animarnos. Sé que en el caso de mi materia, orientación educativa, pues realmente es muy sencilla, porque nuestro contenido no se trata de algo que te van a preguntar en un examen. No tengo esa preocupación de examen de admisión a la universidad, pero tengo otra preocupación, y es que estos temas tengan relevancia en tu vida, porque al menos de lo que hablaremos hoy, de autoestima y de la voz enjuiciadora y de los círculos viciosos y virtuosos, sí sé que las personas que nunca lo han considerado tienen una vida mucho más complicada. Entonces, pues invitarte a que seamos más empáticos y empáticas. De mi parte yo te digo, te comparto que trataré de estar más presente en el acompañarte, en el preguntarte cómo estás, en yo ser más considerado con tu proceso, y solamente te pido un poco de paciencia. Creo que todos y todas le estamos pasando difícil. En esta sesión hablaremos de dos cuestiones en un solo tema. Son tareas muy sencillas realmente. La primera es un cuestionario con preguntas que tienen que ver con el autoestima o no, y la segunda, la elaboración de tus círculos viciosos y virtuosos. Y todo va como concatenado. Sobre el primer tema, solamente comentarte, vas a ir viendo las diapositivas que también te voy a ir mostrando, que comenzaremos hablando de la voz enjuiciadora. La voz enjuiciadora, ahora que comenzamos a hablar sobre autoestima, tiene que ver con hacer consciente, no es como tal una voz, no estamos hablando de esquizofrenia o algo así, tiene que ver con hacer consciente de que dentro de mí y en mi interior hay experiencias que a lo largo de la vida me han ido marcando y me han llenado de inseguridades y temores, que son muy propios y muy personales. De lo que trata este tema de la voz enjuiciadora es el hacer consciente de cómo a mí me cuesta en el día a día desprenderme de aquella imagen mental que tengo de mí, que a veces no corresponde con la realidad, que tal vez ya pasó hace mucho tiempo pero que me sigue lastimando y que forma parte decisiva de mi autoestima. Si yo no la contemplo, entonces voy a vivir dándome tropezones con mi propia autoestima y con mi propia voz enjuiciadora. Te invito a que veas un cortometraje que se titula así, Autoestima, que está hecho por Pep Domenech. Te lo pongo en la descripción del video. Ve, obsérvalo y nos vemos cuando termines de verlo. ¿Qué tal? A mí me parece tal vez un cortometraje un tanto lúgubre, da un poco de miedo, es un poco desesperanzador el comenzar diciendo: para conformar mi autoestima tengo que entender que esta voz, o lo que se me va mostrando ahí, tengo que entender que esta voz va a estar ahí presente. Pues sí, un poco sí. Hay otro tipo de personas que te hablan, o otro tipo de escuelas y de formas de pensar el mundo, que te hablan de que tú siempre puedes lograr tus objetivos, de que te lo propongas, de que seas alguien diferente, de que lo logres. Sí, nosotros también creemos en esto, pero creemos más bien que tenemos que comenzar con base en la realidad de nuestra historia. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con lo otro? Cuando yo ignoro esta voz de la cual nos habla el cortometraje, cuando yo ignoro que tengo miedos y que tengo inseguridades y que tengo cosas que me lastiman y que no me dejan ser tan feliz, solito me voy poniendo en el futuro en situaciones en las cuales el no haber considerado cuáles eran mis defectos, mis virtudes, me voy poniendo yo solito frente a fracasos o frente a cosas que me pude haber evitado.
¿A qué voy con lo de la voz enjuiciadora? La voz enjuiciadora tiene que ver con esta imagen interior que se alimenta de nuestros miedos y de nuestras inseguridades, que siempre vamos a tener ahí, que tal vez tenga un rol que tal vez tenga incluso una textura de voz clara, no sabemos si es una voz de hombre o de mujer, este tipo de, o que incluso puede ser alguien en nuestra cabeza que conocimos hace tiempo y que nos marcó. Bueno, esto es una forma de representarla, pero en realidad es la suma de nuestros miedos y frustraciones e inseguridades que en algún momento se hicieron parte de nosotros y que constantemente están ahí. En mi caso, por ejemplo, el recuperar o el entender que soy una persona que soy muy sensible ante la crítica. Cuando alguien me critica, no me enojo, me hiere primero, y a partir de ahí muchas veces contacto con el enojo. Te lo he platicado en otras sesiones, contacto con el enojo muy rápidamente, pero a veces se me olvida que lo primero que me sentí fue eso, que me sentí herido. Entonces, cuando nosotros no lo comprendemos o no lo vivimos, nosotros adoptamos estas actitudes y adoptamos esos mandamientos de la voz enjuiciadora como si fueran reales, y eso no es tan sano, porque la realidad es que muchas veces ya crecimos, ya no somos esas personas, ya cambiamos, ya tuvimos oportunidad de aprender otras cosas, pero pareciera que hay una voz en nuestro interior, la voz enjuiciadora, que nos dice que no es cierto, que no podemos confiar. Primero hay que hacerla consciente, hay que mirarla, por ejemplo, en relación al cuerpo, en relación a cómo se manifiesta en la persona. Las personas, conforme se miran y hablan de su propio cuerpo, cómo lo muestran o lo esconden o lo guardan, en nuestro rostro, la forma en la cual nos demostramos a los demás, también habla de quién sí conoce su voz enjuiciadora y de quién no. De quién, pues todos y todas hemos tenido inseguridades o nos ha dado pena que nos vean, etc. Pero hay otras personas que al contrario, ¿no? Que tratan de esconderse tras una imagen, que tratan de hacer que todo esto sea pulcro, ¿no? Tratando de pensar que esto el bienestar exterior va a ser equivalente al bienestar interior. Y la realidad es que no. La realidad es que estamos invitadas a vivir en un equilibrio y a entender que somos proceso, que estas inseguridades van a estar siempre presentes, pero que eso no quiere decir que nos tenemos que regir siempre por ellas. ¿Cuál es el problema de este asunto de la voz enjuiciadora? Que muchas veces hacen que vivamos vidas para conformarnos, para ajustarnos a lo que se nos dice que todos hacen, para, a fin de cuentas, terminarnos pareciendo a lo que todos nos han dicho que debería de ser. Las personas que somos más auténticas o que logramos ser más auténticas en el día a día somos aquellas que entendemos que hay inseguridades en mi vida y que decidimos no decidir a partir de estas inseguridades, y que además pues esto se demuestra o cómo miramos la influencia de la voz enjuiciadora con estas palabras de auto, ¿no? que en la diapositiva te demuestro con la palabra de auto, que yo le dirijo hacia mí: el perfeccionismo, el exigirme, el ser muy rígido, el tener una inseguridad, el autosabotaje. Todas estas voces o todas estas formas que se muestran dentro de la persona son experiencias internas que, si no somos conscientes, pues entonces no vamos a poder caminar hacia y hacer algo con ellas. En esta parte de la clase solamente te pediría que respondas el cuestionario que te voy a adjuntar como evidencia. Es muy sencillo, responder con sí o con no, siendo muy sincero y sincera con las cuestiones que tú has vivido, y observar. No quiere decir que si obtienes más sís o más no, seas más sano, ¿no? Sino que tanto te conoces, eso es muy diferente. Si descubres muchas cosas que son nuevas para ti, tienes entonces bastante que trabajar. Si es algo que ya va reconocido, pero que además reconoces y que no has hecho nada por cambiar eso o por indagar en tu proceso, te recomiendo que lo mires. Pero también puede ser que lo reconozcas y que mires tus propios miedos e inseguridades y digas: claro, sí, es que ahí están presentes, esa es tu voz enjuiciadora y sé qué hacer con ellas, sé que no me dominan, sé que puedo ir adelante más allá de lo que me han dicho que son mis propias inseguridades. Entonces, a lo que voy con todo esto es que el elaborar este cuestionario te voy a pedir que lo hagas y que lo subas, y que en el comentario me pongas de qué te das cuenta al momento de mirar tu propia autoestima desde este enfoque. Sé que puede parecer un poco desesperanzador, pero desde la realidad, desde cuáles son mis miedos y mis inseguridades, es mucho más fácil que yo camine hacia encontrar nuevas formas de vencer aquello que me hace sentir débil, que me hace sentir pequeño o pequeña, en lugar de hacer como si nunca hubiera sucedido y estarme tropezando siempre con esas inseguridades que vuelven a salir. Esto es lo que tienes que hacer como una primera parte del trabajo. La segunda parte del trabajo es muy sencilla. Hablando de autoestima, tiene que ver con la elaboración o la identificación de mis propios círculos virtuosos y círculos viciosos. Círculos virtuosos y viciosos, esto normalmente nos remite a la gente que dice: oh, es que cayó en drogas, ¿no? Y entonces es un círculo vicioso porque sus amigos, no estamos hablando de un asunto social hacia afuera, sino interior. El círculo vicioso, para comenzar, es esta parte dentro de nuestra construcción de la autoestima, en el cual una creencia falsa o una creencia
a partir de una experiencia negativa o que nos lastima, va generando una serie de acontecimientos. Te pongo ahí un ejemplo en las diapositivas que te muestro. Va generando una serie de acontecimientos que se van cerrando y que se van ciclando. Pienso, por ejemplo, al yo ser una persona sumamente sensible. Eso puede ser bueno, puede haber sido muy bello al inicio de mi vida, pero en algún momento que yo me experimenté como una persona muy débil, muy llorona, muy triste, ¿no? En algún momento, eso hace que me sienta muy ofendido muy fácilmente. Y como me ofendo fácilmente, esto me lleva a enojarme muy constantemente. Y el enojarme constantemente me lleva a estar todo el tiempo a la defensiva. Y el estar a la defensiva me lleva a interpretar todo lo que hacen las otras personas como una nueva ofensa. Como círculo vicioso que lo identificas, tratar de ponerlo tú en tus propios términos. ¿Cuáles son aquellos rasgos de tu personalidad y de tu configuración de tu modo de ser, en el cual te das cuenta de que una cosa que crees te lleva a otra que tal vez es falsa, que es errónea, que te lastima, que eso te lleva a tener actitudes que igual te hieren o hieren a los demás, y que esas mismas actitudes nos lastiman y que nos alejan de los demás, y que por estar alejados generan nuevos mecanismos de defensa que nos alimentan otra vez de los miedos? Esto es un círculo vicioso. Nosotros podemos hacer algo que suena como muy... Bueno, jamás he sido como este tipo de personas, pero esta gente que decreta. Si yo decreto que lo voy a cambiar, no es algo mágico. El decreto a lo que nosotros hablamos es la forma de imaginar cómo romper este círculo vicioso y transformarlo en lo que se llama un círculo virtuoso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo identifico que tengo un círculo vicioso que tiene estos pasos, yo puedo cambiar su sentido a partir de un decreto. ¿Cuál es el decreto? Identificar un punto en el cual yo sea capaz de transformar ese círculo vicioso en un círculo virtuoso, ¿no? Por ejemplo, en mi caso podría ser esta sensibilidad o sentirme como muy emocionalmente atado a las personas o con las emociones a flor de piel todo el tiempo. Tal vez lo puedo llevar a soy sensible, tal vez lo puedo llevar a mi sensibilidad la quiero utilizar para mirar lo que las otras personas hacen bien por mí. Ok. Y entonces eso me va llevando poco a poco tal vez a que ya no mire lo que las personas se burlan de mí o pueden criticarme, sino miro lo que las personas me reconocen. Y cuando miro lo que las personas me reconocen, esto alimenta mi confianza interna. Y cuando alimenta mi confianza interna, pues yo puedo bajar la defensa y decir, bueno, no necesito estar todo el tiempo mirando quién me va a lastimar. Y cuando yo puedo bajar la defensa, me doy cuenta de que me puedo abrir a otras personas. Y abrir a otras personas refuerza esta sensibilidad para encontrar lo bello de la vida. Por ejemplo, esto es un círculo virtuoso que a mí me funciona muy bien. ¿A ti cuál podría ser? El ejercicio de esta sesión es sumamente sencillo. Trata de identificar un círculo vicioso que funciona en ti. Hay algo de ejemplo que te pongo en la imagen. Y transfórmalo o conviértelo. ¿Cuál va a ser la parte o la regla a partir de la cual tú vas a cambiar ese círculo vicioso en virtuoso? Y a partir de ahí reacomoda estos mismos pasos frente a esta nueva forma o nueva idea que tú quieres grabarte o quieres como ponerte como, no sé si objetivo o como meta. Y entonces ve transformando los verbos que pusiste en una parte en lo contrario, y te vas a dar cuenta cómo tienes la capacidad de ir transformando. Ya con esto nos vamos acercando con esta parte del cuestionario sobre la autoestima y con el círculo vicioso y virtuoso, nos vamos acercando al final de nuestro programa, en el cual hemos hablado ya de la interioridad, hemos hablado ya de lo que vives, de tus cambios. Hemos hablado ya de cómo expresar mejor mis sentimientos, mirar mi cuerpo, qué es lo que representa, mirar mis propios círculos viciosos y virtuosos. Y bueno, el proyecto final realmente es que es una cosa muy sencilla para ti, porque pues normalmente tú tendrías que poner tu proyecto 1 más tu proyecto 2 y hacer la reflexión final. Ahora solamente tienes que hacer la reflexión final. Te voy a adjuntar en Google Classroom la descripción de la reflexión. Te va a pedir que es una reflexión clara, coherente, concisa. Sí sé que puede parecer que las preguntas que te hacemos son a veces huecas, ¿no? Te preguntamos un poco qué significó para ti recuperar la experiencia de los puentes, la experiencia de las puertas, dónde está miras hoy tu interioridad, dónde miras hoy tu vida espiritual. Te voy a pedir que la contestes con toda la sinceridad del mundo, sobre todo tomando en cuenta que te estás volviendo una persona cada vez más adulta y más responsable de ti mismo y de ti misma. No deseches la oportunidad de esta reflexión por tratar de hacerlo como muy rápido y en friega. Te pido que te trates de dar tu tiempo. Lo tienes que entregar hasta el próximo viernes 22 de mayo a las 23:59. ¿Por qué lo hicimos así? Porque así el cierre de semestre ya con otros proyectos y con otras entregas puedes dedicarle un poco más de tiempo. Esto lo hacemos un poco antes para que puedas elaborar tu reflexión, dejarla ir, esperemos comenzar el siguiente proceso en agosto
con tu clase de orientación educativa 3 con otros temas, vas a ver que es muy distinta. En esta es de pura interioridad, de mucho de la persona y de mi proceso de individuo, de mi crecimiento, y vas a ver que quinto cambiamos a mirar un asunto mucho más social. Pero bueno, con esto del proyecto ya iremos dando por terminado nuestro ciclo escolar. La próxima sesión vamos a tener, tengo entendido que ya nuestro último tema, para ir cerrando, ¿no? Es una pena que no nos podamos ver, realmente, pues esto, ¿no? Nos viene a cambiar la vida, pero vamos a sacar este curso escolar adelante. Quisiera agradecerte tu presencia, tu paciencia y nos vemos en Zoom al rato.